Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan al origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 1. La construcción de Alcohólicos Anónimos hasta el Premio Lasker. Cápsula ¿Por qué se entrega el Premio Lasker? En las cápsulas anteriores ya hablamos desde los antecedentes de la comunidad de Alcohólicos Anónimos hasta de los esfuerzos y trabajos que se relatan respecto a Bill W., al Dr. Bob Smith y los iniciadores de este movimiento. Trabajo que se tiene registrado en varios folletos y libros de la agrupación que Alcohólicos Anónimos tiene. Así que en esta cápsula hablaremos del crecimiento de estos trabajos, crecimiento que lleva a que se le otorgue a Alcohólicos Anónimos el Premio Lasker. La siguiente información es tomada de la literatura oficial de Alcohólicos Anónimos. Al inicio del movimiento, Bill W. comentaba que el Dr. Bob era un caso muy grave, que logró su sobriedad casi inmediatamente y desde entonces no se tomó otro trago hasta su fallecimiento en 1950. Él y yo pronto empezamos a trabajar con multitud de alcohólicos que encontramos en el Hospital Municipal de Akron, con centenares de casos, pero solo unos cuantos respondieron. A finales de 1937 estábamos sobrios 40 y comenzábamos a sentirnos más seguros de nosotros mismos. Relata que tenía una fórmula que, al ser llevada por un alcohólico a otro, podía producir como una reacción en cadena una gran cantidad de recuperaciones. Así que se nos presentó la pregunta: ¿cómo se puede transmitir nuestras buenas noticias a los millones de alcohólicos en Norteamérica y en todas partes del mundo? Entonces, se piensa que una posible solución pareciera estar en una literatura que expusiera nuestro método en detalle. Para la primavera de 1939, nuestra sociedad había producido un libro titulado Alcohólicos Anónimos. Y 20 años después de su primera publicación, se han distribuido casi 400,000 ejemplares del libro. En 2012, la distribución sobrepasa los 32 millones y medio. Así, para el año de 1941, apareció una crónica especial en el periódico Saturday Evening Post. Una historia sirvió para llevar a miles de personas nuevas a Alcohólicos Anónimos y Bill W. dice al respecto: nuestro alto índice de recuperación ha permanecido constante desde aquel tiempo, incluso con respecto a aquellos que escribían sus historias para la primera edición de Alcohólicos Anónimos. De hecho, el 75% de estas personas lograron su sobriedad. Solamente un 25% murieron o se volvieron locos. Aunque es importante reconocer que hemos visto a muchísimos alcohólicos acercarse a nosotros y luego apartarse. En la actualidad, en el año de 1941, tal vez se van 3 de cada 5, pero la mayoría de ellos vuelven, a no ser que sean demasiado psicopáticos o que hayan sufrido demasiado daño cerebral. Una realidad es que una vez que se han aprendido de la voz de otro alcohólico que tiene una enfermedad, a menudo mortal, el seguir bebiendo solo sirve para apretarles los tornillos. Tarde o temprano, se ven obligados a volver a AA. Tienen que hacerlo o morir. Por lo tanto, el índice real de recuperación en Alcohólicos Anónimos es mucho más alto de lo que al principio creíamos que podría ser. Aclaro que en nuestros primeros días podíamos tratar solamente a los que estaban en las últimas, ya que creíamos que no se podía hacer nada hasta que el alcohol no hubiera destrozado a su víctima casi totalmente. Pero hoy en día, no. Ahora podemos ayudar a los alcohólicos a darse cuenta de hacia dónde van. Antes
de que toquen fondo. De tal manera que hoy día la mitad de los miembros está compuesta de casos mucho más benignos, lo cual es muy bueno, ya que muy frecuentemente la vida familiar, el trabajo y la salud del alcohólico están relativamente intactos. Pero también hay casos muy complicados o desafortunados a los que no se les puede ayudar. Bill W. plantea las razones siguientes. No podemos tratar a alcohólicos que son demasiado psicopáticos, que han sufrido demasiado daño cerebral. A muchos alcohólicos no les gustan nuestros métodos y buscan otras formas distintas o más fáciles. Millones de alcohólicos todavía se aferran a la racionalización de que sus problemas son culpa de otra gente. Una pregunta interesante que plantea en esos tiempos es: ¿cómo los médicos y trabajadores de la salud mental o emocional podrían ayudar de manera más eficaz? A lo que Bill W. explica: nosotros los alcohólicos anónimos no les podemos responder como autoridades, pero creemos que podemos hacerles algunas sugerencias útiles, que tengamos en cuenta que casi todos los pueblos y ciudades de este país tienen un grupo de alcohólicos anónimos. Y con demasiada frecuencia el alcohólico no quiere probar Alcohólicos Anónimos. Lo que hicieron los doctores Young por el señor R. y Silworth por mí, explicar claramente al borracho, poco dispuesto a reconocerlo, que él ha contraído una enfermedad progresiva y a menudo mortal, que no puede recuperarse a solas, que necesita mucha ayuda, que hay deficiencias emocionales y metabólicas del alcohólico. Documentar sus presentaciones de una forma mucho más convincente de lo que podrían nuestros médicos pioneros. El médico de cabecera, así armado, puede, como decimos en AA, ablandar al borracho, de manera que se muestre dispuesto a considerar AA. Y si se resiste, puede dirigirle a una clínica, a un psiquiatra o a un ministro comprensivo. En esta etapa, lo más importante es que reconozca su enfermedad y que empiece a hacer algo al respecto. Bill W. continúa dirigiéndose al gremio de médicos reconociéndoles: la paciencia y tolerancia que han mostrado a nosotros y a AA han sido monumentales. Estoy seguro de que nosotros, los Alcohólicos Anónimos, nunca nos hemos dado suficiente cuenta del valor de esto. Una vez entre algunos de nosotros en AA, era la moda menospreciar la psiquiatría e incluso todo tipo de ayuda médica, más allá del mínimo necesario para desembriagarse. Citábamos los fallos de la psiquiatría y de la religión. Éramos propensos a sacar el pecho y decir: fíjense nosotros, podemos lograrlo, pero ellos no. Les puedo decir con gran alivio que tal actitud va desapareciendo. Nos damos cuenta también de las vastas implicaciones que para nosotros los alcohólicos pueden tener los descubrimientos de la psiquiatría y la bioquímica. En realidad, estos descubrimientos son hoy día mucho más meras implicaciones. Sabemos además que la psiquiatría a menudo puede liberarnos de la pesada carga neurótica que sigue afligiendo a muchos de nosotros, después que AA nos ha ayudado a lograr la sobriedad. Y en un verdadero acto de sencillez y honesta humildad, Bill W. invita a unir esfuerzos sin competencias, ni una crítica miope que descalifica, e incluso llega a hacer la siguiente promesa: por lo tanto, deseo hacer la promesa solemne ante la comunidad médica de que Alcohólicos Anónimos siempre estará dispuesta para cooperar, que Alcohólicos Anónimos nunca se meterá en la medicina, que nuestros miembros que se sientan llamados a hacerlo ayudarán cada vez más en las magníficas empresas de educación, rehabilitación e investigación que están haciendo progresos muy alentadores. Tan amenazador es el creciente conflicto del alcoholismo que nada que no sea sino la totalidad de los recursos de la sociedad puede esperar vencer a nuestro peligrosísimo adversario, ni siquiera disminuir su fuerza. Discurso de Bill W., que además de descriptivo y preciso, nos lleva a reconocer el valioso trabajo de los grandes amigos y pilares de Alcohólicos Anónimos, que por su alta ética y trabajo honesto
han aportado de manera seria a la atención del esclavista problema del alcoholismo y las adicciones. Y antes de presentar el premio Lasker, enlistamos algunas ideas y conceptos que a lo largo de la historia se tienen del alcoholismo, declaraciones acerca del alcoholismo. La Asociación Médica Norteamericana la reconoce como una enfermedad compleja con componentes biológicos, psicológicos y sociológicos, que hay diversas formas de alcoholismo y que cada paciente debe ser evaluado y tratado de una manera total e individualizada. La Organización Mundial de la Salud, así como otros muchos grupos profesionales, definen al alcoholismo como una enfermedad. Los poderes judiciales y legislativos también han empezado a reconocerlo así, como una enfermedad. Otras autoridades siguen considerando al alcoholismo solamente como una expresión de problemas emocionales ocultos. Otros opinan que se origina como un síntoma precursor de una enfermedad, síntoma que requiere su apropiado tratamiento. Otros opinan que es una preocupación por el alcohol y una pérdida de control de su consumo, como una clase de dependencia de la droga que puede perjudicar la salud de un individuo e impedir su capacidad para trabajar y llevarse bien con otra gente. Normalmente el alcohólico bebe mucho y se emborracha frecuentemente. No obstante, la cantidad consumida y la frecuencia constituyen únicamente uno de los indicios. Otros dicen que el factor decisivo para decir alcohólico es la pérdida de control o el ansia de la droga, el alcohol. Que los impedimentos físicos y dificultades para ajustarse a la vida pueden contribuir a la evolución de la enfermedad o pueden resultar de ella. Que el beber a solas o por la mañana temprano pueden ser síntomas de alcoholismo, pero puede que no se manifiesten. Ubicar si una persona es alcohólica o adicta al alcohol con estas definiciones y más que existen en la actualidad sería difícil o casi imposible hacerlo. Pero esta dificultad se acaba cuando un alcohólico o alcohólica recuperado o recuperada habla con un prospecto. El puente de comprensión, la identificación se da. Se acaban los pretextos, las mentiras y excusas. Solo existe una verdad. La enfermedad existe. Es dolorosa. Y tiene remedio. Para finalizar este capítulo, presentamos algunos extractos del documento referente al premio Lasker. Este premio se ha entregado desde 1946 a personas vivas que hayan hecho contribuciones a la ciencia médica. Fue entregado en el Teatro de la Ópera de San Francisco en 1951. Adjudicado por los 12,000 médicos que conforman la Asociación Norteamericana de Salud Pública. En reconocimiento a su especial y exitoso enfoque del antiguo problema de salud pública y social, el alcoholismo. Desde su fundación hace 16 años, en 1951, Alcohólicos Anónimos ha traído la recuperación a más de 120,000 bebedores crónicos que fueron considerados como sin esperanza. Hoy en día esta comunidad mundial de 4,000 grupos residentes en 38 países están rehabilitando a 25,000 personas adicionales por año. Al puntualizar que el alcoholismo es una enfermedad, se ha ido eliminando poco a poco el estigma social comúnmente asociado con esta condición. Alcohólicos Anónimos se basa en el principio novedoso de que un alcohólico recuperado puede hacer contacto y tratar a un compañero de problema como ninguna otra persona puede hacerlo. En esta forma, el alcohólico recuperado mantiene su propia sobriedad. El hombre o mujer que trata pronto se convierte en un médico para el próximo paciente, creándose así una reacción en cadena de liberación siempre creciente, con pacientes unidos por eslabones de sufrimiento común, entendimiento común y acción estimulante para una causa noble. Este no es un movimiento de reforma, ni está operado por profesionales dedicados al problema. Se financia por contribuciones voluntarias de sus propios miembros, todos los cuales permanecen anónimos. No hay cuotas, ni terapeutas pagados, ni trabajadores profesionales a sueldo.
Gozan de la buena voluntad y a menudo del apoyo caluroso de muchos grupos médicos y científicos. Logro que no es común en organizaciones manejadas enteramente por personas no profesionales. Los historiadores señalarán algún día a Alcohólicos Anónimos como una sociedad que hizo mucho más que alcanzar una medida considerable de éxito con el alcoholismo y su estigma. Ellos reconocerán que Alcohólicos Anónimos ha sido una gran aventura en la búsqueda social, Que forjó un nuevo instrumento para la acción social. una nueva terapia basada en la comprensión de un problema común. Terapia que tiene un vasto profesional para innumerables enfermedades que sufre la humanidad. Bueno, compañeros, hasta aquí dejamos de hablar del capítulo ¿Por qué se entregó el premio Lasker? Continuaremos en la siguiente hablando de lo que los iniciadores de Alcohólicos Anónimos hicieron y vivieron, lo que lucharon y enfrentaron. Te esperamos en la siguiente emisión.